la primera parte que vamos a ver, es necesario entenderla para poder aplicarla después en las planillas que vamos a llenar, ¿ya? Y ustedes van a tener acceso a esas planillas en un link que les va a pasar Edgardo, el mismo link de siempre, Edgardo, el mismo de la clase pasada, y en ese siempre tenemos actualizadas las planillas, en caso de que surja algún error en la planilla, todos siempre están ahí actualizadas, ¿ya? Así que ahí ustedes las van a poder descargar, ¿ya? Lo primero que vamos a ver de la parte teórica es qué efectos tiene el precio en la visibilidad de una publicación, ¿ya? Esto es muy importante de considerar porque uno normalmente cuando está en una captación se encuentra con los clientes que dicen, te piden, no, pero vamos con este precio más alto, publiquemos un poquito más alto para negociar, y eso es típico, ¿ya? Entonces, es muy importante entender que hay consecuencias que son muy complicadas para el mismo cliente en caso de que uno acceda a eso, ¿ya? A publicar en el precio que ellos quieran. Entonces, vamos a ver, ¿también bien acá? Vamos a ver entonces un ejemplo, digamos que estamos analizando, por ejemplo, departamentos de 2 dormitorios con estacionamiento, con logia, con bodega, no sé, máximo a 5 cuadras de Avenida Providencia, ¿ya? De estas mismas características vamos a encontrar, supongamos, en el mercado desde 90 millones hasta 115 millones, ¿ya? Y eso es el gráfico que yo tengo acá, ¿sí? Tengo de 90 a 115, ¿sí? Sería nuestra banda de precios lo que nosotros estamos armando en el fondo con todas las unidades que encontramos que son de similares características, ¿ya? Pero vamos a encontrar 3 grupos, podría decirse, dentro de la misma banda de precios, ¿ya? Porque en realidad no son todos iguales, entonces los necesitamos agrupar. En el primer grupo podríamos decir que están las unidades de edificios muy antiguos, que tienen baja calidad de terminaciones, o que son materiales que están muy viejos, por ejemplo, ¿ya? En ese caso, ahí podríamos determinar nosotros nuestro rango de precios bajo, dentro de la banda de precios, ¿ya? Siempre van a haber distintos rangos, dadas las características que estamos mencionando. En el segundo grupo podríamos encontrar perdón, edificios entre 15 y 30 años, por ejemplo, no tan antiguos, con una calidad de terminación un poco mejor, con materiales más nuevos, por ejemplo, y esto podría ser nuestro rango de precios medio, ¿ya? Y tendríamos un último grupo, en el fondo, que serían los edificios más nuevos, de menos de 15 años, con materiales quizás de mejor calidad, por ejemplo, ¿ya? Y aquí podríamos tener un rango de precios alto. El ejemplo que les acabo de entregar no es que siempre es, siempre vas a tener, a veces puede que tengas 2 rangos, a veces puede que tengas 3 rangos, básicamente ahí lo que uno tiene que aplicar es el criterio de cómo uno va a ir haciendo la división de los distintos grupos de unidades, en el fondo para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿ya? Porque no todos los departamentos de 2 dormitorios que están en una zona residencial de Providencia puedo compararlos porque por ejemplo, en un edificio antiguo puede que ni siquiera tenga conserjería o que no hayan estacionamientos de visita, por ejemplo, y en un edificio más nuevo van a haber estacionamientos de visita, va a haber seguridad, va a haber un conserje. Entonces, yo no puedo comparar esas unidades, en el fondo son, igual siguen siendo 2 dormitorios, misma ubicación, qué sé yo, misma zona podría ser, pero estas características hacen una diferencia. Entonces, no se puede cobrar lo mismo y yo ahí tengo que ir armando los grupos. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí. Acá la Ninguna Rafa duda, dice pero sí, no. ella lo tiene que... Claro. Una pregunta, Sí. ¿los edificios nuevos se consideran bajo 15 años? Mira, qué bueno que lo preguntaste, porque en realidad no hay un estándar de años, sino que simplemente tú, ahí lo que vas a ir haciendo es aplicando el criterio según la zona que estás evaluando. Puede que estés evaluando un barrio que es relativamente nuevo, que no existía, por ejemplo, hace 15 años atrás, entonces en realidad todo va a tener menos de 15 años, ¿ya? En ese caso, o sea, si es un barrio que hace 15 años recién nació, todo va a tener menos de 15. Entonces ahí tú vas a tener que dividir los grupos en otras características, quizás vas a tener menos grupos, quizás vas a tener 2 grupos solamente, pero básicamente es aplicar el criterio para poder decir, a ver, yo esta propiedad la puedo comparar con esta otra, sí o no. No, no puedo, porque esta tiene mucho más, no sé, por ejemplo, está en un condominio que tiene mucho más servicio y esta no. Este condominio se hizo hace 15 años y este se hizo hace 2 años. Entonces, ya ahí tengo el tiro
una diferencia, entonces si tengo condominios que se hicieron hace 2 años, 3, 5, y otro hace 15, ahí al tiro puedo separar esos dos rangos, ¿ya? Oye, te puedo hacer una pregunta que no sé si Sí. da lo mismo, pero por si acá. Que abajo, ya, tú tenías estos puntitos azules, ¿cierto? Dispersos. Ya, mi pregunta es, ¿qué mide la línea horizontal de abajo? Porque como los puntos no están en una línea vertical, sino que están dispersos, ¿lo de abajo mide algo? ¿O esto es un ejemplo, hermano? Los puntitos son las unidades que yo encontré en el mercado, cuando yo salía a Te buscar. digo la X o la Y, por ejemplo, que no me acuerdo si la X o la Y es la parábola. Por ejemplo, que la X es los precios y la Y abajo, ¿qué sería? Para que los puntos te queden dispersos. No, es la cantidad, podría ser el tiempo que ya en el mercado, podría ser lo que sea. En este ejercicio, lo único que necesitamos es identificar en dónde está el precio, que es la parte izquierda, ¿ya? De la Y, ¿ya? Entonces, esos puntitos son las unidades que encuentro. Las unidades que encuentro en el mercado, y aquí podría ser cuánto tiempo llevan a la venta, perfectamente, ¿ya? Pero no, simplemente es una muestra. ¿Ya? Para poder graficar lo que les estoy comentando, que de repente es como difícil de visualizar si no se ve en un gráfico. ¿Ya? Entonces, bueno, los efectos que voy a tener en el precio es que la visualización de la propiedad, según su ubicación, dentro o fuera de la banda de los precios, ¿ya? Y dentro o fuera del rango de precios apropiado, la propiedad se va a convertir en una propiedad vendible, de rebote o invisible, le llamamos, ¿ya? Y aquí es donde es súper importante que esto ustedes lo manejen, sobre todo para la negociación del precio con sus clientes, ¿ya? La propiedad vendible va a ser una propiedad que está ubicada en el rango de precio correcto, ¿sí? O sea, dentro de la banda, obviamente, pero también dentro del rango de precios correcto. Esa es una propiedad vendible, ¿ya? Podríamos definir, si quisiéramos definir exacto esto y no tener que aplicar el criterio, estaría definido por el precio de mercado que te dio el cálculo de la evaluación comercial, ¿ya? En base al mercado actual, ¿ya? De ahí para arriba, y máximo con un 5% más podría ser, de lo que te dio la evaluación comercial a ti como precio, ¿sí? Esta propiedad sería vendible, o sea, está dentro del rango correcto de precio, que estaría, lo que te dio, quizás más 5% máximo, ¿sí? Este más 5% máximo no significa que se va a vender en más 5%, ¿ya? ¿Y por qué también este rango se consideraría correcto? Porque también la evaluación comercial considera el aspecto de que muchas de las publicaciones que están en el mercado están un poquito más altas para negociar. Entonces, en el fondo, si ustedes ubican una propiedad en un precio desde el que ustedes les da y más un 5% máximo, estaría en el rango correcto de precios para ser vendible, ¿ya? Entonces, eso está bien, o sea, una propiedad así, bien, vendible, perfecto, ¿ya? Luego nos vamos a encontrar con las propiedades que son la propiedad rebote. La propiedad rebote está ubicada fuera del rango de precios correcto, ¿sí? Puede estar 5% por encima del techo de ese rango, ¿sí? Hasta, digamos, cerquita del 5%, o sea, arribita del rango. Después lo vamos a mostrar en un gráfico igual, ¿ya? Esta propiedad es la que todos los clientes van a visitar solo para corroborar que la propiedad no es mejor que otras que sí están dentro del rango, y finalmente esta visita los ayuda a decidirse por otra unidad que está en el precio correcto, ¿ya? Esta propiedad recibe muchas visitas, pero no se vende, ¿ya? Entonces, en este caso, uno podría decir, bueno, a ver, si estoy arribita del techo, estoy cerquita, ¿cierto? La van a visitar bien, pero la verdad no la va a vender, entonces no es algo bueno para nosotros ni para el cliente. ¿Ya? Y por último vamos a tener una propiedad invisible, que es la propiedad que está fuera del rango por más del 5% del techo del rango correcto, o sea, fuera, totalmente fuera, y esta propiedad no la van a visitar ni se va a vender, obviamente, o sea, nada que hacer con eso, ¿ya? O sea, fuera del rango, arriba del rango, ni una posibilidad de publicar, o sea, máximo 5% sobre el precio que ustedes les da la evaluación comercial, más que eso van a perder el tiempo, ¿ya? Entonces, ejemplo de una propiedad vendible. Digamos que tenemos entonces esta misma banda de precios desde 90 hasta 115 millones, ¿ya? Sería este cuadro amarillo que está apareciendo en la pantalla. No sé si lo pueden ver. ¿Ya? Entonces, este cuadrito amarillo va a representar esa banda de precios de 90 a 115.
¿ya? Nuestro departamento que estamos analizando, ya nosotros buscamos esta muestra para analizar un departamento en particular, y este que estamos analizando está en el rango de los 95 a los 100, ¿ya? Entonces, vamos a decir que, ¿qué pasa? Yo tengo que eliminar, entonces, de mi análisis, todas las muestras que se pasan de ese rango, porque no me sirve para compararlas con eso. Entonces ahí las marqué con rojo, todas esas muestras que se salen del rango se van, y yo solamente comparo con las muestras que están en el rango. Y si hago un promedio, o sea, estoy ahí un promedio simple, pero en el fondo, si yo hago el cálculo con mi evaluación comercial, voy a usar solamente unidades que estén dentro de ese rango de precios, porque si no, no me sirve la evaluación. ¿Te puedo hacer una ¿Ya? consulta? Esto que ¿Sí? estás haciendo es después que tú hiciste la evaluación comercial, ¿no es cierto? Porque si no, no sabrías los precios. No, esto es el trabajo previo a la evaluación comercial. ¿Cómo Es sabes cuando tú los estás precios entonces? porque tú estás determinando la muestra. Cuando tú empiezas a hacer la evaluación comercial, a ti te pasan una propiedad y tú empiezas a evaluarla. Entonces empiezas a buscar en el mercado muestras. Y vamos a irnos al ejemplo que tenemos este que es de 2 dormitorios en Providencia, en determinada zona. Vas a recopilar las muestras y ponte tú que te encuentras ahí en el ejemplo, tenemos 10 muestras. Entonces, Los encuentras metros cuadrados no te influyen, no es importante. Vamos a hablar más adelante de los criterios para seleccionar la muestra, ¿ya? Ahora vamos a tocarlo solamente suponiendo que la muestra está correcta. Más adelante vamos a ver cómo la seleccionas, ¿ya? Pero esta es una muestra correcta de departamentos de 2 dormitorios con los servicios que estamos hablando en determinada ubicación. Entonces, tú estás, digamos, en el primer análisis de esta evaluación y sales a buscar al mercado, entonces tú dices, ya, necesito departamentos de 2 dormitorios con estas características que más adelante vamos a ver cómo son para seleccionar la muestra y encuentras esos 10, ¿ya? Pero te empiezas a fijar en esos 10 y te das cuenta que algunos de ellos son con edificios más nuevos, que tienen conserjería, que tienen estacionamiento de visita. Entonces ya, este tiene esto. Luego tengo un edificio más antiguo que no tiene conserjería, que no sé qué. Entonces, chuta, no los puedo comparar, por lo tanto al tiro me generan 2 grupos y ahí voy generando estos grupos. Entonces tengo que yo, a partir de estas características de las unidades que tengo en la muestra, tengo que ser capaz de armar estos grupos para definir los rangos. Y ahí después digo, a ver, la unidad que yo tengo, ¿en cuál de estos grupos quedaría? En mi caso, quedaría entonces en el rango más bajo, ¿ya? Si la unidad que yo tengo es una unidad antigua, por ejemplo, si yo, a ver, yo definí 3 grupos y la mía estaría, entonces, lo correcto sería evaluarla en el grupo más bajo, ¿ya? Porque se parece a esas. Entonces yo defino este grupo y luego hago el análisis de la evaluación comercial, elimino las muestras de los otros grupos, las que recolecté, y solo me quedo con las que corresponden al grupo. ¿Sí? ¿Ahora se entendió? Tengo alguna pregunta. ¿Ya? Dale. Primero, ¿cuál es el rango de propiedades? O sea, ¿cuál es el espectro que se toma de propiedades o los límites los coloca uno? Por ejemplo, estoy en un barrio o considero 2 barrios o un sector. ¿Dónde están los límites? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver en lo que viene. Sí, lo vamos a ver, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahora es entender cuáles son los efectos que tiene la determinación de precio en la visibilidad de la propiedad y la factibilidad que se ve. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver eso. Una pregunta cortita. ¿Sí? Dale. Yo voy a hacer una selección de una cantidad de unidades, ¿cierto? Pero en base a la propiedad que yo voy a evaluar, es decir, el precio de la propiedad que yo voy a evaluar me la ha dado el dueño. ¿Eso es correcto? No, las muestras no las buscas en base al precio, las buscas en base a otras características, a otros criterios que les voy a mencionar más adelante. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cuáles son los criterios para seleccionar la muestra. Ya, ahora vamos a suponer que esta muestra está correcta, está bien seleccionada, pero aún así cuando ya tengo la muestra yo tengo que ser capaz de dividirla en los grupos que sea necesario en base a ya características más finas de lo que yo estoy visualizando. ¿Ya? Daniela, Entonces, ¿sí? la están diciendo por acá, ¿cómo estás? Oye, Daniela, te voy a hacer No una las consulta. veo. Ya. ¿Sí? Tú lo escogiste en el tercer grupo, ¿cierto? ¿Qué pasa si el cliente ¿Sí? te dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero sacar el mayor rendimiento de la propiedad, X. ¿Qué pasa ahí en esos aspectos? ¿Cómo tratáis tú con el cliente? Porque le estáis mostrando toda la información de que no cae en el grupo de arriba,
pero él quiere sí o sí sacarle la mayor cantidad posible. Es que esa es la mayor cantidad posible. La mayor cantidad posible es sobre el 5% de lo que te da tu evaluación comercial. Esa es. Si él dice, oye, yo le quiero sacar más arriba, pues, está bien, pero no le puedes sacar más arriba porque la mayor cantidad posible está en ese 5%. Entonces, lo que tú vas a hacer es pelear por conseguirle un precio que esté ahí, pero nunca vas a poder porque en realidad no eres tú el que controla cuánto es lo que paga una persona por la propiedad. En el fondo eso lo definen las personas, lo definen los compradores. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que podemos controlar? Que el comprador tenga acceso a toda la información necesaria para pagar, digamos, lo más que esté dispuesto a pagar, pero que sea correcto. Entonces, en el fondo, eso sí nosotros podemos hacer y por eso hacemos la evaluación comercial. Por eso antes de hacer una oferta también por una propiedad, tenemos que hacer una evaluación comercial para saber, estar seguros de que estamos ayudando a nuestro cliente a hacer una oferta correcta, ¿ya? Cuando hacemos canje, por ejemplo, sí o sí, o sea, uno no pide el canje así como, listo, a ciegas, voy, pido el canje, sí, dale, compra nomás. No, yo hago una evaluación comercial de la propiedad a la que yo estoy llevando un comprador y ahí ayudo a mi comprador, si es que está decidido, a hacer una oferta por un precio que sea correcto. En base a estos argumentos que son objetivos, no los del dueño siempre van a ser cuestiones ligadas a emociones y a todo, claro. Gracias. Dale. Bien, entonces, ¿ya? Entonces vamos a suponer que estamos en este caso, que tenemos una propiedad que quedaría en el rango de precios más bajo de estos grupos que yo, digamos, descubrí que existían, digamos, de distintas calidades de departamentos de 2 dormitorios en Providencia, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería, digamos, el rango de precio, ese de 95 a 100, que es el que yo ya definí en el que tiene que estar. Y ahí es donde, en este rango, es donde la propiedad tiene que ubicarse, sí o sí, ¿ya? Para que sea vendible, ahí tiene que ir. Ahora vamos a ver un ejemplo de las propiedades rebote, ¿ya? El mismo gráfico que tiene todas las muestras que encontré en el mercado con los puntitos azules, ¿ya? Y tengo el rango definido de mi propiedad, de 95 a 100. Entonces, tenemos nuestro rango de precio entre 95 y 100, ya lo definimos, y vamos a tener el caso de que cualquier propiedad ubicada justo encima de este rango, ¿ya? Ahí, arribita del 5%, es lo que vamos a llamar las propiedades rebote, ¿ya? Y aquí es donde está como el mayor peligro de pérdida de tiempo de nosotros, como agentes. Esto pasa harto con las propiedades que los propietarios te dicen eso, ya, pero vamos un poquito más alto con el precio, así tenemos espacio para negociar y todo, ¿ya? Entonces les explico por qué esto que parece inofensivo es muy, muy dañino para el negocio, ¿ya? Digamos que yo estoy interesada en comprar un departamento como el de tu captación, ¿ya? Mi presupuesto máximo son 100 millones, ¿ya? Entonces yo reviso los portales y me voy a encontrar con esas propiedades en mi tope de 100 millones, porque yo tengo 100 millones de presupuesto máximo, por lo tanto, yo puedo comprar una propiedad del rango más bajo de 2 dormitorios en Providencia. Eso es lo que yo puedo comprar. Mi tope 100, busco 100, ¿ya? Entonces, ninguna de estas propiedades son tu captación, si tu captación, si le hiciste caso al dueño de ponerlo un poquito más alto, no va a estar en el rango correcto. Voy a hacer las visitas y no sé, vamos a suponer que me gustó esa, en el círculo rojo. Hago una oferta, ¿ya? Logro negociar, me rebajan un poquito, yo voy a pensar, si con esta casa conseguí rebaja, tal vez puedo conseguir una casa mejor, igual por mi tope. Entonces, pucha, brillante, o sea, ya, entonces ahora ¿qué hago? Voy a buscar hasta 105 millones, ¿sí? Porque mi tope es 100, voy a buscar hasta 105 para negociar, porque ya negocié. Y me voy a encontrar con tu captación, ¿ya? Inmediatamente voy a asociar el precio con calidad. Yo estoy diciendo, si está más arriba, tiene que ser mejor, negocio, llego a mis 100. Y asumo que si vale más, es mejor que la casa por la que yo oferté. Entonces, te llamo, nos ponemos de acuerdo, visitamos la casa, y al final me doy cuenta que es igual que la otra, por la que yo oferté. ¿Ya? No es mejor. Y por alguna extraña razón, está publicada más cara, pero es igual. Entonces, ¿ustedes qué creen que yo voy a hacer? Voy a volver por la otra, porque es igual. Entonces, si yo vengo y negocio acá, a lo más llego a 100, pero si ya por la otra ya negocié y está un poquito menos, no voy a pagar 100 por una que es igual a una que puedo pagar 97, 95, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, yo voy a volver.
¿Sí? Perdón, una pregunta. Pero esa casa, la que está arribita, esa, no debería ser del otro rango, porque tú definiste los rangos, entonces si esa no cayó dentro de este es porque es del otro rango, y del otro rango significa porque tiene otras características mejores. Eso es lo que debería pasar, pero lo que estamos mostrando es que en este ejemplo, esa casa la ubicaste fuera del rango incorrectamente. O sea, no es que realmente debería estar ahí, sino que tú la ubicaste en ese rango, poniéndole un precio de publicación, ya sea porque el dueño te dijo, íbamos un poquito más alto en el precio, no sé, lo que fuera, hiciste mal la evaluación o no sé, publicaste más arriba, publicaste fuera del rango. Entonces, no significa que la casa tiene mejores características, debería tenerlas, sí, y es lo que yo como comprador voy a pensar cuando yo la voy a visitar. Pero me voy a dar cuenta que no las tiene. Y me voy a Entonces, ese devolver es a el la otra. ejemplo de las casas que uno visita mucho, pero al final te quedas con la que es más barata, que es igual. Exacto, exacto. Entonces, por eso le decimos propiedad rebote. ¿Ya? Porque yo, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a mi oferta negociada anterior, voy a cerrar el trato por esa casa que sí está en el precio correcto, ¿ya? Y así como yo visité tu captación solamente para rebotar, ¿ya? Por eso se llama rebote y volver a la otra, también lo van a hacer así todos los compradores de este rango de precio que tengan esta brillante idea que yo tuve también, ¿ya? O sea, las consecuencias de esto son tremendas, o sea, pierdes tu tiempo y tu plata, tu cliente se ilusiona y se decepciona, y eso genera emociones negativas que al final, a la larga, son malísimas para ti también y para tu negocio, y obviamente no vas a vender la casa. ¿Ya? No me la vas a vender a mí, ni a muchos otros compradores que la van a ir a mirar, ilusionados con que sea mejor que las otras, ¿ya? Solo porque está mal publicada. ¿Se entendió? O sea, siempre publicar dentro del rango, hasta 100. ¿Eso? Dentro del rango, sí o sí. No te puedes salir del rango, porque si te sales del rango y te sales un poquito, y por eso les comentaba yo que esto parece inofensivo, pero en realidad es terrible ir un poquito más arriba del precio tope. Y si tú definiste que tu precio tope es 100, no puedes publicar en 105, en 103, no. O sea, publica en 99, 500, pero no fuera de ese precio que tú definiste como el tope, ¿ya? Bien. Vamos a ir al ejemplo entonces de las propiedades invisibles. Tenemos nuestro rango de precio entonces entre 95 y 100, y que ya lo definimos antes, y luego vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con propiedades que están más arriba del texto de nuestro rango, que están Daniel, más una allá de los pregunta. 100.000. ¿Sí? Daniel, una pregunta. ¿Mm? ¿Cómo definiste la banda amarilla? ¿Era el precio promedio de las propiedades, un 5% más arriba y un 5% más abajo? La banda amarilla la definí al principio cuando fui a buscar la muestra. O sea, yo recibo una captación, ¿ya? La captación tiene 2 dormitorios, está en Providencia, en determinado Correcto, barrio. ¿sí? Pasa. Entonces, yo para poder hacer la evaluación voy a ir a mirar al mercado qué hay en el mercado de estas características. Entonces voy a encontrarme, en este caso del ejemplo, me encontré 10 unidades, 10 departamentos de 2 dormitorios en esa zona que están a la venta. Agarro esas 10 y tengo que empezar a clasificarlas. Tengo que empezar a mirar, ya, a ver, resulta que tengo un grupito de esas que son 2, 3, que son de edificios antiguos. Tengo otras 3, 4 que son edificios que son no tan antiguos ni tan nuevos, y tengo otros más nuevos. O si son todos nuevos, por ejemplo, quizás voy a tener grupos separados en este es primera calidad, de lujo, este normal, y este son de muy baja calidad, barato. Entonces ahí yo tengo que ser capaz, ahí aplicando un criterio, de clasificar en diferentes grupos para poder comparar peras con peras. ¿Ya? Entonces yo cuando agarro toda esta muestra, todo este listado de propiedades que cumplen con estas características que son las iniciales en el fondo para encontrar la muestra, que son que tenga los 2 dormitorios y que esté en esa zona de Providencia, por ejemplo, ¿ya? Yo las encuentro, clasifico, y luego que clasifique tengo que ir a mirar la captación que yo tengo. Ah, ya, a ver, ahora, yo separé diferentes 3 grupos, ¿ya? Y resulta que en la mía, yo ahora voy y miro, ya, esta unidad que me dieron a mí, que me la van a pasar en captación, obviamente tiene los 2 dormitorios, esto es normal, pero resulta que está en un edificio que es súper antiguo, del año 60, que no tiene conserjería, que hay que entrar con llave y no tiene estacionamientos de visita. Y yo definí 3 grupos, antiguo, de mediana antigüedad y nuevo. Entonces, el mío quedaría entonces dentro de el más bajo. ¿Cuál es el más barato de los más bajos? 95. ¿Cuál es el más caro de ese grupo? 100. Y ahí defino mi rango.
¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Quedó claro eso? Dame un segundito para ver si quedó claro esto que parece que no lo había explicado bien. Entonces, de ese grupo Sí, me que quedó yo claro. definí, ya, entonces el más barato que hay en ese grupo, 95, el más caro 100, ahí está mi rango. ¿Sí? Eso, dale. Ahora sí. Mira, a mí me ha tocado ver que de repente tengo departamentos que están en las mismas condiciones, pero uno está remodelado y el otro no. ¿Dónde incluyes eso? Lo metes en el mismo Cocina y rango. remodelar los baños, por ejemplo, cocina y No hay baño. problema, sí, esos aspectos de remodelación o de cosas más pequeñas se van a ingresar ya en la planilla. O sea, igual lo tienes que seleccionar en la muestra. ¿Ya? En el fondo, si cumple con todo esto que te mencionaba, por ejemplo, ya, no sé, el edificio es de mediana antigüedad y ya está igual en un edificio de mediana antigüedad, pero este está remodelado, este no, ya, ese detalle va a ir ya en la planilla, así que igual lo consideras en el rango, ¿ya? O sea, si tiene remodelación o no, eso, o el estado en el que se encuentra, por ejemplo, hay uno que tú te das cuenta que está pintadito, que se ve lindo, ordenadito, qué sé yo, y otro se ve, pucha, tirado ahí, todo feo, entonces, chuta, ¿va en el mismo rango? Sí, va en el mismo, no hay problema, porque el estado de mantención, la antigüedad de las cosas que tiene, y todo eso va ya determinado en la planilla misma, ¿ya? Entonces, en el rango, yo los voy a clasificar más por los servicios que tengan, por, no sé, la antigüedad del edificio, en el fondo, sí, cuando estamos hablando de departamentos, ¿ya? O del condominio, de las casas, o del mismo barrio, de la calle, en el fondo, como en general, porque ¿qué pasa? Si tengo dos unidades, que una está en mal estado, antigua, y otra está remodelada, pero están en la misma cuadra o en el mismo edificio, ¿ya? Como comprador, la pregunta que usted tiene que hacerse es, como comprador, alguien que está buscando una unidad así, ¿las va a visitar las dos? Sí, probablemente sí. Ahora, ¿va a estar dispuesto a pagar lo mismo por una y por la otra? No, pero en el fondo, ¿cómo vamos a saber cuánto es exacto lo que tiene que pagar por una o por la otra? Ya eso lo definimos en la planilla. Pero el edificio, en el fondo, tiene los mismos servicios, entonces que esté en el mismo edificio, mismo rango, ¿ya? Tenemos una pregunta de Martín. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola. Y Rafael, lo que quería preguntar es que sí, como preguntó la Elizabeth recién, es cuando un departamento está remodelado, o sea, le ponen, por ejemplo, en edificio antiguo le ponen piso flotante, qué sé yo qué. Sí, hay que ponerlo entre el rango, por lo que tú estás comentando, pero ¿hasta qué nivel la remodelación puede sobrepasar ese 5%? Porque me imagino que puede pasar. O sea, que de repente un edificio, un departamento puede aumentar un 10% gracias a la remodelación que tiene. No, es que no debería ser tanto, pero... No debería ser perfecto, o sea, hay un promedio para eso. Ya. Claro, pero en este ejemplo que tú das, por ejemplo, si tú vas a tener esta unidad que está súper bonita, remodelada, y una que está fea, hagamos un ejemplo como sencillo para poder entenderlo, tienes solamente esas dos en edificios antiguos, ¿ya? Y todas las otras muestras que tienes están en edificios más modernos. Entonces ya, listo, edificio antiguo, el mío está en edificio antiguo, estas dos están en edificio antiguo, entonces este es mi rango más bajo, ¿ya? Estas dos que tengo. Y chuta, ¿qué hago? Una está remodelada como nueva y otra está vieja. Bien, la antigua, el precio más bajo es el piso de tu rango y el precio más alto es el tope de tu rango. Ahora, ¿tu propiedad va a estar en ese tope? No va a estar. No va a estar porque si, justo en qué punto del rango se va a ubicar, eso lo va a determinar el estado de mantención que tú asignes en la planilla, ¿ya? Y otros criterios que vamos a asignar ya en la planilla misma para que haga un ponderado de cosas en el fondo, la planilla ya hace unos cálculos detrás y te va a decir cuánto vale, ¿ya? En base a esta comparación que tú tienes, ¿ya? Pero respondiendo a lo mismo, Horacio, lo que me dijiste recién, partí por una premisa equivocada, al parecer, porque sí, llegué a pensar que era más común, por lo que tú me estás contando, ¿no? Lo que me respondiste no es así, pensaba que era más común de lo que creía, que aumentar el 5%, más del 5% del valor de un departamento que estuviera bien remodelado. Por lo que tú estás contando, no, lo que pasa es raro. O sea. Lo que pasa es que, a ver, o sea, es difícil para mí decirte cuánto es lo que podría aumentar un departamento remodelado, ¿ya?
Lo que sí sé es que el rango de precios no puede cambiar porque no lo estáis moviendo de ubicación. Ah, no, No el estáis rango de moviendo precio a un no. mejor Me refiero al edificio. departamento, me refiero al ya, es una, ya. Entonces, vámonos entonces ahora con las propiedades invisibles. ¿Ya? Vamos a suponer que tenemos entonces nuestro rango de precios entre 95 y 100 millones, ya lo definimos antes. Luego nos vamos a encontrar con propiedades que van a estar más arriba de ese techo del rango, ¿cierto? Propiedades estas que están aquí dando vuelta en esos puntos que quedan por sobre el rango, ¿ya? Esas propiedades van a ser las que vamos a llamar propiedades invisibles, o sea, si es que nosotros ponemos una propiedad y no corresponde a ese rango, va a ser una propiedad invisible, ¿ya? Y les voy a explicar por qué. Tu captación, supongamos que está ahí, ¿ya? El rango de precios de tu captación es de 95 a 100, ya lo definimos. Edificio antiguo, ¿cierto? Sin servicio, no sé, ya. Ese es mi rango de precio, pero la publicaste en 105 millones, o en 107 millones, ¿ya? 105 creo que fue lo que marcamos acá en el ejemplo. En ese rango de precio, digamos desde 100 hasta 115 millones, van a haber otras casas, otras unidades, ¿ya? Pero van a ser, podría decirse como una manera de graficarlo, más grandes, o sea, van a ser mejores que esa que tú publicaste, porque tú la publicaste mal en ese rango, lo deberías haber publicado más abajo. Pero tú le hiciste caso al dueño y dijiste, ya, vamos a 105 millones, vamos a 108 millones, ya, tratemos de hacerlo. Pero resulta que ahí hay otras propiedades públicas que son más grandes, ¿ya? Por otro lado, en el rango de precios que sí corresponde a tu captación, o sea, de 95 a 100 millones, van a haber estas casas publicadas que son similares a la tuya, ¿ya? De tamaño o calidad o lo que ustedes quieran, ¿ya? Como de algo, puede ser de los aspectos en el fondo que nos hicieron definir a nosotros los rangos, ¿ya? La clasificación, ¿ya? O sea, así está el mercado hoy día, yo no puedo hacer nada contra eso, o sea, el mercado está así, y resulta que yo voy y publico mi propiedad, que debería estar en el rango 95 a 100, la publico arriba en el rango de 100 a 115, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el escenario 1? Mi presupuesto es de 100, voy a volver yo a ser el comprador, ¿ya? Mi presupuesto es de 100 millones, entonces yo estoy en el grupo de personas que pueden pagar por una propiedad que es como la tuya, es del tamaño de la propiedad que tú tienes, ¿ya? Tamaño, calidad, si vamos a hablar de tamaño en el fondo de la propiedad, pero podría ser otras características, ¿ya? Pero vamos a suponer que entonces yo puedo pagar por una propiedad de ese tamaño, de la que tú estás publicando, pero tu propiedad no la voy a ver, ¿ya? No la voy a ver, menos la voy a comprar, porque yo voy a buscar en el rango de precios más alto que yo puedo pagar, y ahí no está tu captación. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Las personas que pueden comprar la casa, porque yo puedo comprarla, pero yo no la voy a ver, ¿ya? Entonces ahí tú lo que estás haciendo es convirtiendo esta captación en una propiedad invisible. ¿Invisible para quién? Para los que pueden pagarla, ¿verdad? Entonces, sí, ya, bueno, pero hay gente que puede pagar más. Escenario 2. Mi presupuesto es de 115. ¿Ya? No es de 100. Entonces, yo puedo pagar por ese precio que tú estás publicando la casa. Estoy en el grupo de personas que pueden pagar por una propiedad más grande, ¿sí? O sea, si yo puedo pagar 115, yo estoy pudiendo pagar por algo más grande. ¿Qué pasa? ¿Voy a ver tu propiedad en mis búsquedas? Sí, pero inmediatamente me voy a dar cuenta de que por ese presupuesto, ¿ya? Yo tengo acceso a propiedades más grandes, como esas que acabo de poner en círculo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado de esto? Que las personas que sí pueden ver la casa, para las personas que la casa sí es visible, no la van a comprar. Porque no les interesa, porque pueden comprar una propiedad mejor en ese presupuesto. ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Sí? Vale. Bien. Entonces, con eso claro, vamos a pasar ya a la explicación de los métodos de valoración que nos van a sacar todas las dudas sobre cómo elijo la muestra, qué hago, todas las dudas que están surgiendo van a salir ahora. Ya primero vamos a ver el método de valoración de los departamentos y luego el método de valoración de las casas. ¿Hacemos un ejemplo de departamento al tiro cuando terminemos el método? Ya, hacemos un break. Dale. Ya hacemos el break, vemos las casas y terminamos. Dale. Ya, entonces, lo primero, ¿cuál es la composición del precio de un departamento? El departamento se va a componer de
obviamente el departamento en sí mismo, los metros en el fondo que tiene útiles, terraza, qué sé yo, la bodega y el estacionamiento. Así se va a componer el precio de un departamento. Se me tengo que fijar en esas tres cosas, ¿ya? ¿Cuál es el método de comparación que yo voy a ocupar? ¿Ya? El método de valoración que vamos a usar para la evaluación de departamento se llama, así como dice el título, método de comparación, ¿ya? Está el método de comparación y el método de valor residual, que es el que vamos a usar para las casas. Método de comparación es el más sencillo, porque es qué muestras hay en el mercado, de este rango de precios que yo ya definí aplicando mi criterio, ¿cierto?, de clasificación. Y voy a comparar los precios en UF por los metros cuadrados de esas unidades similares, ¿ya? Entonces, en este método nos va a ayudar a determinar, entonces yo le decía en base a comparación, a comparación con una muestra que es lo que llamamos una muestra representativa, ¿ya? Cuando hablamos de la muestra, es básicamente el conjunto de departamentos, casa, unidades a la venta que yo voy a usar para poder comparar con la propiedad que yo estoy captando, o sea, tiene que estar dentro del rango correcto, ¿cierto? Para que sea una muestra representativa, ¿ya? O sea, si mi departamento es una pera, yo busco peras, ¿ya? No busco manzanas. Eso es NF. En ese caso, entonces para aplicar este método de comparación, vamos a usar dos conceptos principalmente, y el primero es el que les estoy mostrando en la pantalla, que es la zona homogénea, el primer concepto, y el segundo concepto va a ser entonces la muestra, ¿ya? Dos conceptos que tenemos que tener sumamente claro. Ya hemos avanzado un poco en el de la muestra, pero vamos a la explicación en detalle de cada uno. La zona homogénea. ¿Qué es la zona homogénea? La zona homogénea es el lugar en donde yo voy a ir a buscar las muestras para que sean o las unidades para componer una muestra representativa, ¿ya? ¿A qué se refiere este concepto de la zona homogénea? En tasación, a veces, ¿qué es lo que te puede pasar? Estás evaluando un departamento en, digamos, no sé, Barrio Las Lilas, ¿ya? De Providencia. Ahí está el departamento que estamos hablando. Y resulta que de 2 dormitorios, y no hay más unidades de 2 dormitorios a la venta en el Barrio Las Lilas, ¿ya? O hay otras, pero están en otro rango. No son, no sé, pues con esa antigüedad de edificio, son, por ejemplo, un edificio muy nuevo, muy lujoso, y tú tienes uno de 2 dormitorios que un edificio antiguo, que no tiene nada. Entonces, chuta, no tienes muestras, no tienes muestras en la misma zona, ¿ya? Entonces, vamos a tener que ir a buscar zonas homogéneas, ¿ya? Por suerte, esto está definido por el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Sí. Lo pueden buscar en Google, zonas homogéneas. Cuando ustedes no encuentren muestras en determinada zona, ustedes van a buscar la zona homogénea en Google, en la página del Ministerio de Vivienda, ¿ya? O en la página de Impuesto Interno. ¿O de Impuesto Interno? Sí, de Impuesto Interno, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas considera la determinación de una zona homogénea? ¿Ya? Bueno, primero están estos criterios que ha aplicado el Servicio de Impuestos Internos para poder hacer la valorización de las propiedades, para aplicar los impuestos, ¿ya? Pero cosas importantes que tenemos que considerar nosotros además de eso, porque suponiendo que en la misma zona sí encuentro muestras, ¿ya? Entonces quiero saber, ¿ya puedo ocupar estas muestras sí o no? ¿Ya? ¿En qué me voy a fijar? Ya sea en la misma zona, mismo barrio, o en una zona homogénea que vaya a buscar yo al Servicio de Impuestos Internos, yo me voy a fijar en 3 cosas: el tipo de calle donde está la propiedad que yo estoy evaluando, la ubicación que tiene la zona y los servicios cercanos al edificio, ¿ya? Los servicios del edificio en sí mismo ya los utilicé para hacer la clasificación, ¿ya? El edificio tiene estacionamiento de visita, tiene conserje, tiene seguridad, tiene piscina, ya clasifiqué con eso los rangos. ¿En qué me fijo ahora? Para ver si las muestras me sirven. Tipo de calle, entonces, si es un pasaje, una calle tranquila, o es una avenida. No es lo mismo que el departamento esté ubicado en plena avenida Providencia a que esté 3 cuadras adentro, ya en una callecita que es una calle chica, que no tiene estacionamientos públicos, por ejemplo, nada que ver. Entonces, tengo que fijarme en eso, que esté en el mismo tipo de calle para que me sirva la muestra que estoy buscando. La vocación de la zona. Bueno, el barrio Suecia ya no es lo que era, ya, como que se me cae tremendamente el carnet, pero digamos, no sé, Bellavista, ¿ya?
Un departamento que está en una zona que es bohemia, como el barrio Bellavista, qué sé yo, o cerca de eso, Las Tarrias al frente, ya. Versus un barrio que es netamente residencial y que no hay restaurante cerca, nada para hacer cerca, puras plazas. No tiene que ver una zona con otra. O sea, una persona que va a comprar en Bellavista y que está buscando Bellavista y le gusta Bellavista, no se va a ir a comprar al lado de la Plaza Niño que no tiene ni un restaurante. Y al revés también. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con la vocación de la zona. Tienes una zona similar para que me sirva para comparar. ¿Ya? Porque no vale lo mismo. O sea, ¿por qué no vale lo mismo? No por o sea, no un tema de realmente que vale más o vale menos porque está acá o allá. Es cuánto los compradores están siendo en este momento, están disponibles a pagar, dispuestos a pagar por las unidades allá o acá. Entonces, como es imposible saberlo, tengo que elegir unidades que estén en una zona con una vocación similar. Y lo otro, el tema de los servicios cercanos al edificio, si no tengo muestras en el mismo edificio, en el edificio al lado, que sé yo, estoy buscando un edificio que está a 2 cuadras, o en una zona homogénea del servicio de impuestos internos que está incluso en otra comuna. Muchas zonas homogéneas están en otras comunas, ¿ya? No se asusten con eso, hay zonas de repente, no sé, comunas similares, Maipú y La Florida, por ejemplo, tiene zonas homogéneas. Entonces tú decís, curioso, ¿cómo voy a comparar un departamento de Maipú con una Florida? Mira, es una zona homogénea, o sea, cumple con ciertos criterios que se definieron para tasación, y para efectos de tasación oficial de los bancos, se considera como una zona homogénea, entonces, ¿ya? El tema entonces también, tercer punto, de los servicios cercanos al edificio, ¿ya? Supongamos que cumple con estas otras cosas, mismo tipo de calle, zona homogénea, ¿cierto? Vocación de la zona, pero resulta que cerca del edificio, en un edificio que yo estoy evaluando, tengo acceso a universidades, a clínicas, a distintas cosas, y en el otro no tengo nada, no sé, ¿ya? Entonces ahí me voy fijando que tienen que más o menos parecerse en eso. ¿Ya? Entonces, primer concepto, definir entonces dónde están las unidades. Para eso me voy a fijar, primero en la misma zona, obviamente, ojalá en el mismo edificio si es departamento, en el mismo condominio si es una casa. Defino entonces esa zona, si no tengo en esa zona, busco en zonas homogéneas y me voy a fijar en estos 3 puntos para tomar esas muestras. ¿Ya? Y luego, entonces, ya la confección de la muestra en sí, en qué criterios yo me voy a fijar para saber si las unidades sirven para incluirlas en mi muestra, ¿ya? En el caso de los departamentos, es fundamental, mandatorio, obligatorio, un crimen no hacerlo, fijarse en la cantidad de dormitorios, ¿ya? Si yo tengo, cumpliendo con todos los otros criterios que ya hablamos, tengo departamento, estoy comparando un departamento de 2 dormitorios con un departamento de 3 dormitorios, tú me puedes decir, ah, bueno, pero es que miden lo mismo, ya, o sea, yo el que estoy captando mide 120 metros y tiene 2 dormitorios, o 100 metros y 2 dormitorios, y encontré uno de los mismos 100 metros, pero tiene 3 dormitorios, no te sirve, no te sirve, ¿ya? Y eso no es conversable ni nada, porque el precio, el monto en UF metro cuadrado que las personas están dispuestas a pagar por 2 dormitorios versus 3 es diferente. Entonces no te sirve, o sea, ese departamento de 100 metros que tiene 3 dormitorios no vale lo mismo que el de 100 metros que tiene 2 dormitorios. ¿Ya? Daniela, Así que no sirve, ¿sí? independiente en el estado que se encuentra la propiedad, e independiente de eso, aquí solamente estamos hablando del espacio físico, de 2 o de 3, nada más, independiente de cuántas personas pueden vivir ahí, básicamente. No es importante el metro cuadrado, porque a lo mejor las habitaciones, el departamento o la casa tiene 2 dormitorios, pero son dormitorios grandes a comparación de la otra casa, que es un dormitorio más chico, pero sumado hacia el mismo metro cuadrado. ¿Me explico, no? Sí, pero no te sirve. O sea, tiene que ser la misma cantidad de dormitorios, aunque sea con un metraje diferente. Claro que obviamente vas a buscar metrajes similares, y eso igual lo debiste definir antes, porque ¿qué pasa? En los casos de los departamentos de 2 dormitorios, uno se encuentra, bueno, con todos en realidad los tipos de apartamentos, pero supongamos 2 dormitorios, tú vas a encontrar un departamento de 2 dormitorios en 50 metros y vas a encontrar departamentos de 2 dormitorios en 90 metros. ¿Ya? Entonces,
ese criterio también tienes que, si ya, digamos, esta muestra del departamento de 2 dormitorios en 90 metros, si ya entró dentro de tu rango por algún motivo, ¿ya? Puede ser que porque antes era de 3 dormitorios y convirtieron en 2, no tengo idea ya, pero esto está en edificio similar, cumple con todo, zona homogénea, todo ya. Pero esto tiene 90 metros, 2 dormitorios, este tiene 50 metros, 2 dormitorios. O sea, hay una diferencia en el lujo del uso del espacio en esas dos unidades, por lo tanto, no deberías considerarlo. O sea, deberías tomar los 2 dormitorios que encuentren que son más parecidos a este. ¿Ya? O sea, es más Es claro. muy diferente el valor. ¿Ah? Claro, me pego a los peras con pera, manzanas con manzana. Exacto, Bien. exactamente. ¿Ya? El tipo de ¿Tenemos una gente pregunta? que va con... ¿Sí? Mira, Cristian nos consulta en qué parte del servicio de impuestos internos puede encontrar información de zonas homogéneas. No sé exactamente, pero si tú pones en Google zonas homogéneas, servicio de impuestos internos, te va a aparecer. Bien, entonces, los dos conceptos importantes para poder seleccionar entonces las unidades que voy a usar para hacer mi evaluación comercial en departamento. Zona homogénea, o sea, la zona, la ubicación, que considere estos 3 puntos que mencionábamos, y también que la muestra cumpla con la misma cantidad de dormitorios en el caso de departamento. En el caso de las casas, que tenga los mismos metros cuadrados de terreno, ya vamos a conversar sobre eso igual más adelante, el tema de las casas. En las casas no me importa si la construcción es más antigua, es más nueva, tiene 5 dormitorios, 4 dormitorios, tiene quincho, no tiene quincho, no me interesa. Lo que me interesa es que la zona sea exactamente homogénea, o sea, que sea la misma ojalá o una similar, y que tenga la misma, una cantidad similar de metros cuadrados de terreno, la casa. ¿Bien? Vamos a hablar de eso más adelante. Y en el caso de las oficinas me fijo en los metros cuadrados útiles, nada más. Ahí no me importan los espacios privados que tiene y todo, porque en general una oficina es algo más flexible, o sea, uno mueve ciertas cosas, si hay más privado o menos privado, en general uno los saca, los acomoda para el uso que uno le quiera dar. Lo que sí yo me fijaría de pronto en la oficina es la cantidad de baños, por ejemplo, las cosas que no se pueden modificar. Ya, si hay una oficina estoy tratando de evaluar una oficina de 100 metros cuadrados, y la estoy comparando con otra de 100, pero resulta que la que tú tienes tiene 2 baños, y la otra de 100 con la que estoy comparando tiene 6 baños, 5 baños, no sé, chuta, a ver, claro, tiene en el fondo, es un lujo en el fondo esa comparada con la tuya, si no tiene un solo baño, por ejemplo, y no tiene posibilidad de hacerle más baños, ¿ya? Una pregunta de Andrés Bozo. Hola Daniela, Rafaela, ¿cómo están? Andrés por acá. Hola, hola. Mira, yo mandé una dirección de una propiedad precisamente que casualmente he estado trabajando un poco en el tema de determinar el precio. Quería comentar el caso de la propiedad que tengo yo porque es como, creo yo que es distinta. Hoy día yo creo que en el sector de Ñuñoa, por ejemplo, yo hablo de la avenida Suecia, eh, hay como hartas departamentos nuevos, pero en el caso mío es un edificio que son, no sé, pues, 2 torres de 8 pisos, es un condominio del año 94, entonces ahí se da lo que dicen ustedes, ahí en realidad eh, espacios comunes o servicios, lo que ofrece hoy día un condominio tipo, ¿verdad? No es el caso. Entonces, me parece que en este tipo de propiedad cuesta un poquito más determinar el precio, porque lo único que tiene este condominio es como una plaza verde bonita, y es todo, ¿te fijas, no? Entonces ahí lo que yo estaba evaluando era nada, como tú decías, los metros cuadrados, los dormitorios, los baños, estacionamiento y bodega, y los servicios y los accesos del lugar. Y me ha costado Es un una poco casa lo que estás encontrar, hablando. no, es un ¿Un departamento, departamento? claro. Ya, Entonces ahí me costaba claro. un poco Es que encontrar muestras similares como para hacer esto. Eso lo quería comentar. sí, ahí lo que tienes que sí o sí, claro, buscar en edificios que sean como de ese nivel de servicios, no te sirven los que son, los que tienen mucho más servicios, no te sirven para nada, entonces tienes que buscar, y si no encuentras ahí mismo en esa zona, tendrías que ir a buscar en alguna zona homogénea del servicio de impuesto interno, que es lo que el tasador va a hacer cuando el banco manda a tasar la propiedad. Entonces, todo lo que nosotros le estamos diciendo en el fondo ahora está basado en la metodología que usa el tasador. Ya. ¿Ya? Es más simplificado, obviamente, pero nuestras tasaciones dan, hay algunas que es ridícula la diferencia que nos da con el tasador bancario, no sé, CIUF, o sea,
dan prácticamente, la otra vez dio una que hay una que nos dio una UF de diferencia con el tasador, o sea, es muy parecido a lo que hace el tasador, entonces ustedes hagan eso que les estoy mencionando, y es lo mismo que el tasador va a hacer, ¿ya? Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte entonces, y lo que vamos a ver ahora es el método de valoración con lo que vamos a valorizar las casas, ¿ya? La composición del precio de una casa es, por un lado, terreno, luego la construcción, y luego los amenities o los adicionales, o ya las cosas adicionales que se puedan sumar, ¿ya? Como se dan cuenta, es un poquito diferente a la composición del precio del departamento. El departamento tiene los metros útiles, tiene bodegas y estacionamientos, ¿ya? En este caso, como tenemos terreno, construcción y amenities, vamos a usar más de un método de valoración, porque el terreno se evalúa con un método y la construcción se evalúa con otro método. Pati, ¿qué pasa? No, no es para comprador, la propiedad con construcción, creo que se llama el archivo. Sí, sí, propiedad con construcción. Así se llama. ¿Ya? Entonces, vamos a usar el método de comparación, que es el que ya aprendieron para los departamentos, se aplica igual, y vamos a sumarle el método del valor residual, ¿ya? El método de comparación lo vamos a usar para poder determinar el valor del terreno, y el método de valor residual lo vamos a utilizar para poder calcular cuánto vale la construcción que hay en ese terreno. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que tenemos que aplicar en el método de valor residual? Como era en el de valorización por comparación, teníamos la zona homogénea y la muestra. Los conceptos que vamos a ver en el método de valor residual son el material de construcción, la calidad de construcción, la antigüedad de la construcción y el estado de conservación. En algunos de los comentarios que se hicieron al principio y preguntas estaba el tema de, bueno, y si uno está más remodelado, si el otro está en mala calidad, no sé, ya cosas así. Estos 4 conceptos son los que nos van a llevar a calcular un precio exacto de la construcción que está dentro de ese terreno, ¿ya? Esto no se puede usar para el caso de los departamentos, porque los departamentos no están encima de un terreno, digamos, propio para cada departamento, ¿ya? Por eso no se usa. Ahí se usa solamente el de comparación, pero en el caso de las propiedades de las casas, vamos a usar el método de valor residual para poder aislar el efecto que tiene en el precio la construcción y el terreno, ¿ya? Yo les había comentado que lo más importante en el valor de una casa es el terreno, ¿ya? El tamaño del terreno tiene que compararse con tamaños de terreno similares, ¿ya? A veces puede pasar en zonas quizás rurales que puede que la construcción aporte un mayor valor que lo que aporta el terreno, ¿ya? Sin embargo, igual es muy importante que se determine muy bien el tamaño del terreno, porque si no estaríamos igual haciendo mal el cálculo del precio, ¿ya? Entonces, estos 4 conceptos los vamos a ver ahora para que ustedes comprendan de qué se trata. Igual después la planilla tiene como un torpeo de qué es cada uno, y también, no sé si en la presentación más adelante está la descripción de cada uno, o si no está en algún archivo anexo, no me acuerdo, ahí lo ven, ¿ya? Entonces, primer concepto, el material de construcción de la propiedad, ¿ya? ¿Cuáles son los materiales de construcción posibles de la propiedad? Que están definidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿sí? Estructuras de acero, ahí estoy hablando de los edificios, básicamente los edificios como modernos de oficina, ¿ya? O sea, en general no encontramos casas habitacionales por lo general de estructuras de acero, ¿ya? No, ellas los bancos ni siquiera te lo consiguen. No, claro. Hormigón armado, y de aquí para abajo ya podemos encontrar construcciones de lugares residenciales. Ya, hormigón armado es el material con el que se hacen normalmente los edificios, y también hay algunas viviendas residenciales que se hacen con este material. Está el material C, que es ladrillos, el D, que es bloques de cemento o piedra, el E, que es maderas, F, adobe, G, perfiles de acero, más comúnmente conocido como metalcón, es una estructura liviana de construcción. Y está la H, que es prefabricados en madera, ¿ya? Ahí me queda este último, que es paneles prefabricados, ¿ya? Esos son los distintos materiales de construcción que puedo aplicar
en la planilla para poder determinar el valor de la construcción. Es uno de los 4 factores que yo tengo que determinar, ¿bien? Ahora, ¿cómo los voy a determinar? Aquí cada uno tiene que irse haciendo un poquito experto en conocer el material de construcción de las propiedades. En las casas que están recepcionadas hay una ficha técnica que se entrega con la recepción cuando se pide el permiso de la recepción de la propiedad, de la construcción, y eso debería tener las características del material, ¿ya? También esta información está en el informe de TokTok. Ahí les va a mostrar Rafa entonces cómo aparece y cómo lo pueden aplicar, ¿ya? El segundo concepto que vamos a utilizar es el de calidad de construcción, ¿ya? Y aquí va una descripción un poquito de lo que es cada uno, porque es un poquito más difícil identificarlo, no es algo objetivo, así, objetivo 100%. Pero también están definidos por el Ministerio de Vivienda y tienen una descripción pequeña para que uno pueda ir viendo cuál es el que corresponde a la propiedad que estamos evaluando, ¿ya? Y también a las muestras. Estos valores necesitamos determinarlos para las muestras que tenemos y para la propiedad que vamos a evaluar, ¿ya? Las calidades son lujo, superior, buena, medio, regular, inferior y deficiente, ¿ya? Esas son las 7, tienen ahí una descripción pequeña que ahí ustedes lo pueden ir leyendo en detalle para poder entender cómo clasificarla, ¿ya? ¿Dani? El estado de conservación, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre prefabricadas y panel prefabricado? ¿Estamos hablando del material? Sí. Estamos hablando de acá. Claro, entre el H y la Y. Ajá, claro. El H es prefabricado en madera y los paneles prefabricados se refiere a estas que, si uno va al patio de construcción del Sodimac, ahí uno los ve, que son unas placas normalmente blancas que tienen unas mallas metálicas o de acero, no sé de qué material son, por ambos lados y que están listas para llegar a instalar. Las venden incluso con unas cosas que los agarran entre ellos los paneles y ahí se va como armando. En cambio, una prefabricada en madera es algo que ya se diseñó, que se agarró con la madera, se hizo los paneles y viene prefabricada pero alguien lo fabricó en base a ese modelo, en el fondo. En cambio, los paneles prefabricados son puras planchas de, no sé, de 120 por 240, que se van ocupando ahí, se van enlazando una con otra y se puede armar la propiedad. ¿Ya? Entonces, bueno, después tenemos entonces calidad de construcción, lo vimos. Hay otro concepto que también tenemos que tomar en cuenta y aplicar en la evaluación de casas, que es el estado de conservación, ¿ya? Y los estados de conservación son también estos que aparecen aquí en la lista, ¿ya? Nuevo o muy bueno, conservación normal, necesita reparaciones sencillas en algunas cosas, por ejemplo, ¿cuándo se va aplicando eso? Cuando, a ver, vamos acá, vamos a un poco hablar del ejemplo que estábamos viendo al principio de los departamentos antiguos o que estaban algunos remodelados y otros no, ¿ya? No, esto lo vamos a aplicar a casas en todo caso, pero hablemos de 2 casas de un mismo barrio y hay una casa que está remodelada, ¿ya? Entonces, esta casa que está remodelada, yo tengo que ir a buscar en el estado de conservación cuál es el que aplica. Si la casa está completamente remodelada, ¿ya? Está completamente como nueva, en el fondo recién remodelada entera, yo puedo ponerle un estado de conservación nuevo muy bueno, ¿ya? Y la que está normal, puedo usar el 2, conservación normal. Si yo identifico que, por ejemplo, hay algunas murallas que tienen humedad y que hay que reparar esas cosas, que son cosas sencillas, no estructurales en el fondo, y es en algunas cosas, yo aplico 2,5. Pero si me doy cuenta que todas las murallas están con alguna humedad, están feas, hay que pintar, no sé, hay muchas cosas como en mal estado en eso, ya, son reparaciones sencillas igual, pero en general las necesita toda la propiedad, no algunas cositas específicas, ¿ya? Luego está la opción de que necesite reparaciones importantes, ¿ya? No sé, no funciona el baño, los techos están malos, ¿ya? También lo mismo, si es solamente en algunas cosas, ya hay una parte del techo que está mal, hay que reparar el techo, ya, ok, es una reparación importante en algunas cosas solamente, ¿ya? Pero si está el techo malo, no funciona bien el agua, la electricidad, hay que cablear todo de nuevo, ya, necesita reparaciones importantes en general, toda la casa, ¿ya? Y el último es cuando necesita reparaciones estructurales o reconstrucción, cuando estamos hablando de
de que, no sé, el muro ya se fue para el lado, que está hundida la casa, claro, ya, cosas estructurales que en realidad son muy, muy importantes. Y ahí yo voy aplicando entonces un número en función de esta descripción en la planilla, ¿ya? Y el último que era el estado de demolición, cuando ya en realidad no hay nada que hacer, no se puede reparar, ¿ya? Esos son los 4 criterios que habría que aplicar, ¿ya? ¿Estáis lista? Sí. Así que conversemos ahora mientras Rafa se prepara para llevar esto a la planilla de los criterios. Manda la venta. Para ver si está claro cómo irlos definiendo en cada caso. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Dani, ¿Sí? si la casa está remodelada, pero tiene humedad en un puro sector, ¿se considera como conservación normal o como reparaciones sencillas de algunas cosas? Mira, en ese caso, lo que pasa es que hay otro concepto en las evaluaciones. A ver acá. ¿Tienes batería? Sí tengo, sácamelo. Ya. Mira, acá al principio habíamos hablado de 4 conceptos, ¿sí? El de material de construcción, calidad de construcción, antigüedad y estado de conservación, ¿ya? Yo les expliqué los 3 conceptos que son en los que ustedes tienen que definir algo para que los conocieran, que era el material, la calidad y el estado de conservación, ¿ya? Todos esos influyen. Ahora, ¿qué pasa? En la antigüedad de la construcción, si yo tengo una remodelación general que prácticamente hace como que la casa esté nueva entera, yo lo que hago es modificar también la antigüedad de la construcción, ¿ya? Entonces, en ese caso, en la parte del estado de conservación, yo aplicaría que necesita reparaciones sencillas en algunas cosas, solamente aplicaría ese, pero en el año de construcción, si es una remodelación general de la casa, se hizo todo nuevo, se cambiaron las cosas de electricidad, está todo como nueva. En el fondo yo voy y uso en el año de construcción, en la antigüedad de la construcción, ocupo la antigüedad de cuando se terminó esa remodelación, ¿ya? Ahora, si yo tuviese una casa que se remodeló completa una zona y el resto no, yo lo que tengo que hacer en la planilla, tengo que separar esas 2 zonas y meterlas como si fuesen construcciones diferentes. Ahí en la planilla ustedes van a ver, creo que tenemos hasta 3 construcciones que se pueden agregar, pensando en que puedes tener una zona remodelada 100%, entonces se remodeló hace 5 años, entonces antigüedad esa zona la ponís con antigüedad 5, ¿ya? Y el estado de conservación, si necesita reparaciones sencillas, ahí vas poniéndolo, y todo el resto de la casa, por ejemplo, fue construida hace 20 años, al resto de la casa la pones como una segunda construcción, con esa cantidad de metros que son, y le das los 20 años y el estado de conservación que corresponda, ¿ya? Cuando estamos hablando del tema del estado de conservación, nos referimos más a cuestiones cosméticas, ¿ya? Y cuando estamos hablando de la antigüedad de la construcción, nos vamos a referir a remodelaciones, o sea, la construcción misma, o las remodelaciones importantes, las remodelaciones que realmente hicieron que los materiales realmente vayan a durar más, ¿sí? Entonces, remodelaciones como el cambio de todos los muebles de la cocina, por ejemplo, no sé, cambiaste todos los muebles de la cocina, arreglaste la electricidad y cambiaste toda la cerámica, o sea, está nueva la cocina, ¿ya? Entonces, en la antigüedad de construcción que consideras en esa zona que fue remodelada es la antigüedad de la fecha de recepción final de esa remodelación, y lo separas del otro, ¿sí?